En un debate sobre el uso de la primera persona en los documentales, que se publicó en el número 82 de Punto de Vista del año 2005, Sarlo manifestó una reserva que es la siguiente. Dice ella: cuando uno lee autobiografías literarias que no sean las muy buenas, queda sumergido en una maraña de trivialidades, como si la primera persona solo pudiera ser aceptable si es redimida estéticamente. El yo pone un techo muy bajo a la escritura. Durante la lectura de Viajes, antes de que supiese que iba a estar a cargo de su presentación, me volvía continuamente esta reserva de Sarlo y pensaba, bueno, ¿cuánto habría incidido en la escritura de este libro? Porque si bien Viajes no es la autobiografía de Sarlo, sí es un libro compuesto por una articulación de fragmentos autobiográficos, escritos en primera persona, por supuesto, en los que el lector, digamos, aficionado a las escrituras autobiográficas, reconoce dos fuerzas constitutivas del género. La primera es la voluntad de reconstruir un pasado personal, y ahí reconstruir tiene el sentido de revivir en la escritura más que documentar ese pasado. La literatura es uno de los discursos que sabe que el pasado no es simplemente algo que pasó y podemos reconstruir como tal, sino algo que continúa pasando y transformándose de formas incalculables bajo la presión de lo que deseamos, esperamos o tememos del porvenir. La literatura sabe que en la rememoración, el funcionamiento de la memoria queda sujeto eventualmente a la imaginación e incluso a la invención, sin renunciar a la pretensión de ser verdadera. En el final del texto, que no es estrictamente una introducción, pero que funciona como una introducción de Viajes, Sarlo dice que los relatos que componen el libro no son testimonios neutrales, sino, la cito, las formas en que la experiencia se modificó en cada momento. Yo diría que esos relatos son la forma en que la experiencia continúa transformándose en la medida en que ha sido escrita. La escritura, como sabemos, supone siempre la suspensión o la neutralización de las voluntades retóricas del autor, ¿no? Y esa plasticidad del pasado, abierta a lo porvenir, excede lo que la propia Sarlo haya previsto. Quiero decir, ya está en manos de nosotros, los lectores. La otra fuerza constitutiva del género, que está muy presente, que es muy perceptible en este texto, tiene que ver con los procesos de autofiguración, de construcción de imágenes de sí mismo que se realizan mientras escribe la rememoración. ¿Qué imágenes de sí misma construye Sarlo? Por los modos en que escribe los recuerdos de sus viajes. Hay varias, ¿no? Hay varias, pero yo quería centrarme en una porque me parece la fundamental, ¿no? A través de los modos en que Sarlo escribe sus recuerdos se puede reconocer una imagen que tiene una larga y espléndida tradición en la historia del ensayo, que es la del moralista, es decir, aquel que practica una crítica de las costumbres contemporáneas desde la experimentación con posibilidades de un estilo de intervención personal, con las posibilidades de un estilo de intervención política personal. Política ahí tiene el sentido, digamos, ligado a su etimología de intervención en los asuntos de la polis, es decir, en los asuntos de la comunidad. En ese sentido, el estilo autobiográfico de Sarlo es inmediatamente político. El libro, digamos, a partir de estar escrito por una moralista, realiza, yo diría, un proceso de sutilización de la crítica ideológica. La vuelve matizada, la vuelve atenta a lo contingente, a los detalles. Esa creo yo que es la ganancia, ¿no?, de esta perspectiva respecto de las posibilidades de la crítica ideológica.
Bueno, las costumbres criticadas en este libro, básicamente, pero no exclusivamente, son las que tienen que ver con el turismo, es decir, con el viaje programado por supersticiones que se buscan confirmar. En primer lugar, el turismo como práctica de la cultura de masas, pero más específicamente, más centralmente, el turismo ideológico, es decir, aquel turismo que se practicaba hacia fines de los 60 y principios de los 70, se siguió practicando y aún hoy se practica, pero ese es, digamos, un momento particularmente intenso, cuando se viajaba, dice Sarlo, para seguir, voy a poner los lentes, cuando se viajaba para seguir las vías de la revolución futura o para conocer a sus futuros protagonistas. Uno de los aciertos del libro, ¿no?, en tanto libro de un moralista que critica costumbres contemporáneas, es mostrar que no hay una oposición simple entre turista y viajero, ¿no? Entendiendo al turista como aquel que viaja para confirmar lo que cree conocer y que por tanto se precipita y pasa por aquello con lo que entra en contacto, y el viajero como aquel que viaja para explorar alguna dimensión de lo desconocido de los otros y de sí mismo, y por eso va despacio. Entonces el libro no propone lo que sería un lugar común ideológico, la oposición entre estas dos figuras, sino que deja en claro que en nuestra modernidad el turismo es la condición cultural de cualquier viaje, que todos, en la medida en que emprendemos un viaje, estamos ya puestos en posición de turista, más allá de cuáles sean nuestras pretensiones. Pero es cierto que hay viajes venturosos que logran desprenderse de esas condiciones en determinados trayectos. Yo diría la del devenir viajero del turista, la transformación del turista en viajero, por obra del salto fuera del programa. Dice Sarlo en un momento de esta introducción, muchos turistas soñamos con el salto de programa, y hay veces que esos sueños se realizan. Vuelvo entonces a la reserva que manifestaba Sarlo en ese debate sobre los documentales en primera persona, y me pregunto cuáles serían los recursos que le permitieron a ella, en la composición de este libro, conjurar los riesgos del autobiográfico, es decir, básicamente la trivialidad y el narcisismo. Bueno, en tren de ensayar una especie de crítica del libro, crítica en el sentido de exploración, ¿no?, de la composición del libro, identifiqué tres recursos, ¿no?, tres recursos que le permitirían profundizar en lo autobiográfico y al mismo tiempo ponerse a resguardo de estas tentaciones autobiográficas, ¿no?, la de lo trivial y el narcisismo. Esos tres recursos son, en primer lugar, el enmarque teórico-conceptual, en segundo lugar, el trabajo, diría la experimentación ensayística con las formas de la exposición, que en este caso tienen que ver con las formas de la exposición, de la retórica de los libros de viaje y de los protocolos de la crítica ideológica. Y en tercer lugar, la búsqueda de un tono matizado que dé lugar a la coexistencia de afectos heterogéneos para que la conceptualización, ese enmarque conceptual, no inhiba las posibilidades de que el pasado retorne en el presente con vida, es decir, como algo no definitivamente concluido, como algo todavía en proceso, que todavía tiene algo para decirnos, más allá de su valor documental. Empiezo por el recurso de la teoría, que está, digamos, desarrollado en este texto introductorio y que después reaparece como referencia que orienta la comprensión de los distintos episodios a lo largo del libro. Cuando hablo de teoría no estoy pensando, por supuesto, en un sistema de conocimientos, sino en estrategias ensayísticas para articular experiencia y saber, es decir, para articular las vivencias personales con una trama de intereses colectivos a través de un ejercicio de argumentación que desenvuelve las posibilidades, las potencias nociológicas y críticas de un concepto valor. Ese concepto valor
es el salto de programa, ¿no? El salto de programa, que está conceptualizado en la introducción, es lo que vuelve al viaje interesante e irrepetible, es decir, digno de ser narrado. El salto de programa tiene que ver con la ocurrencia de algo inesperado, un acontecimiento azaroso, no siempre espectacular, como decía nuestro epígrafe, tomado del ensayo sobre el encuentro con Sontag, no siempre espectacular. Dice Sarlo en Viajes, muchas veces es un reconocimiento inesperado, una familiaridad impensada. Eso es muy interesante, daría lugar para una charla más extensa. Es entonces el encuentro con algo no buscado, dice Sarlo, un shock que desordena lo previsible, rompe el cálculo y de pronto abre una grieta, yo diría un intervalo suplementario para usar mi jerga, por donde aparece lo impensado, incluso lo que no llegará nunca a comprenderse del todo. En el relato del viaje, la narración del suceso inesperado le da a la historia autobiográfica un ligero golpe de misterio que revive lo que la memoria cristalizó, Walter Benjamin diría como souvenir, y comunica entonces la experiencia con la falta de sentido, con esa manifestación de la falta de sentido del suceso fuera de programa, que le da a la vida un sentido literario. El enmarque teórico que abre y cierra el libro lo cierra con una serie de digresiones sobre el relato de viaje referidas a las motivaciones del relato de viaje y a otro motivo muy interesante que también, sobre el cual también se podría charlar bastante, la dificultad para reencortarse en la escritura con ese otro que viajó, que no deja de ser uno mismo, aunque se manifiesta como otro. El enmarque teórico, entonces, en el comienzo y en el final del libro, subordina la narración, que es una fuerza retórica que está muy presente en el libro y de una manera muy convincente, subordina entonces la narración, el enmarque teórico, a lo ensayístico, ¿no? Si la narración, tanto para Barthes como para Saer, por tomar dos autores muy significativos dentro de la galaxia Sarlo, si la narración es fundamentalmente una experiencia de la falta o de la suspensión del sentido, la conceptualización ensayística le da sentido, es decir, valor a esa experiencia de la suspensión del sentido. Lo imprevisto entonces aparece como un poderoso condensador de sentidos y establece un vínculo múltiple entre viaje y aprendizaje. Este es uno de los hallazgos conceptuales del libro, ¿no? Ese vínculo entre el salto de programa y el aprendizaje. Se aprende entonces a partir del salto de programa. Dice Sarlo, se aprende lo que no se ha buscado deliberadamente, se encuentra una escena para la que no se tiene ningún elemento de interpretación, no se entiende lo que se ve o se lo entiende tarde. Es decir, el malentendido, el desconocimiento, el equívoco son las condiciones necesarias del aprendizaje. El punto de vista del salto de programa recuerda que el aprendizaje auténtico, y en este sentido hay que diferenciarlo claramente de la instrucción, que el aprendizaje auténtico siempre es en sí mismo un viaje a lo desconocido, una búsqueda que comenzamos sin los recursos suficientes, y el salto de programa también nos recuerda que el aprendizaje no responde a una voluntad de conocer, sino a la violencia o las sacudidas que lo imprevisto produce sobre la conciencia y la ponen en estado de pensamiento. El segundo factor, el segundo recurso, ¿no?, que yo individualizo en mi lectura crítica dentro de los que le permitirían a Sarlo ponerse a resguardo de los riesgos de la autobiografía, es lo que llamaba la experimentación con las convenciones del relato de viaje, que se puede apreciar en primer lugar en la distribución de los capítulos dentro del libro. Por razones de espacio no me voy a detener en otros varios niveles donde se ve esa experimentación, que a mí me interesan particularmente porque, bueno, uno de mis intereses es el ensayo, y en este libro de Sarlo encuentro
la realización de una serie de búsquedas ensayísticas que yo por lo menos remonto al primer capítulo de La máquina cultural, donde también hay un encuentro entre lo autobiográfico, saber, experiencia, lo narrativo y lo ensayístico. Pero bueno, me voy a centrar nada más que en el modo en que están distribuidos los capítulos. La sección central de viajes, que hubiese podido constituir un libro por sí misma, agrupa los recuerdos de los viajes juveniles a Latinoamérica a fines de los 60 y comienzos de los 70. Los de, como decía antes, el turismo ideológico. En los rigores de la puna jujeña y el altiplano boliviano, en el descenso a una mina en Oruro, en una aldea de jíbaros en el Amazonas peruana y en Brasilia, emblema de la modernidad y el desarrollismo, los jóvenes viajeros encontraron lo que esperaban, lo que iban a buscar para legitimar sus creencias revolucionarias, confrontándolas con una supuesta empiria. Lo real, tal como lo modelaban y hacían visibles esas mismas creencias. Con la perspectiva que dan los aprendizajes cumplidos, la moralista sentencia lo siguiente: la ideología es inconmovible para las buenas y las malas causas. En esas regiones apartadas de Latinoamérica, a las que accedieron esforzadamente, sometiéndose a privaciones e incomodidades, los jóvenes en busca de una experiencia aurática creyeron comprobar que el continente era el futuro inevitable de las transformaciones sociales y sus pobres los predestinados a protagonizar el gran cambio. Se excede el testimonio de las supersticiones propias del latinoamericanismo como deber ideológico, dice Sarlo, precisamente gracias al recuerdo de los saltos de programa, la intervención de azares benevolentes que desviaron el curso de los desplazamientos ingenuos y pedagógicos en la dirección de lo entrevisto a medias o lo desconocido. El descubrimiento de una iconografía sorprendente sobre las paredes de una iglesia perdida, donde solo se esperaba encontrar un tesoro menos enigmático, pintura popular, o la revelación tardía de que la aldea Aguaruba, en la que convivieron armónicamente con los aborígenes, era una aldea de jíbaros, son algunos de esos sucesos que en el presente, con retardo, convierten el viaje en memorable. El primero y último capítulo, la rememoración de los viajes infantiles a Adrián Funes y la crónica del viaje a las Malvinas en ocasión del referéndum del 2013, parecen en principio anexos complementarios que vendrían a darle más peso y consistencia al libro, pero en una segunda lectura advertimos que su inclusión responde a un propósito más exigente: instalar en el comienzo y el final un máximo de intensidad asociado a la afirmación de lo infantil como supervivencia misteriosa, para que el acabado retórico no se desentienda del vínculo entre escritura e indeterminación, es decir, entre escritura y lo imprevisto como afirmación de la suspensión del sentido. El viaje original, que es el primer capítulo del libro, anticipa lo que Una extranjera en las islas, el último, impone como algo verdadero, sin revelar ni demostrar nada. Que en todo viaje, cuando el salto de programa suspende al viajero entre lo que sabe y lo que ignora, ocurre el retorno de algo originario, que el vínculo entre viaje e infancia también es esencial. Un psicoanalista escribió que nunca llegamos tan lejos cuando no sabemos hacia dónde vamos. Sarlo tuvo que viajar a las Malvinas dejándose llevar por una improvisación impulsiva, dice, para reencontrar algunos sonidos de su infancia, para reencontrarse con la infancia como porvenir de toda experiencia auténtica en la que las palabras pueden entredecir los afectos silenciosos que las preceden. Dos notas sobre estos dos capítulos que me dieron mucho que pensar, también sobre esto se podría charlar más. La primera, Sarlo recuerda que conoció el mar relativamente tarde si se la compara con sus compañeras de colegio. Dice, a ella les ocultaba esa falta en mi formación como si hubiera sido mi culpa. Ellas mencionaban lugares como Playa Grande y el Ocean, yo disimulaba. Me era imposible imaginar qué querían decir con la carpa. Exploraban esa Playa Grande y dormían allí, ni los troncos. Era un barrio de casas de madera tipo leñador.
El auténtico viaje originario es el de la niña a través de lo desconocido de la propia lengua. Un viaje en el que el salto de programa y la disposición a tratar con lo imprevisto no son excepciones, sino regla. La segunda nota, el relato del viaje a Malvinas, que la obliga a revivir una experiencia política traumática, el aislamiento sufrido en medio de la escalada nacionalista durante la guerra del 82, está estructurado como un ensayo. Sarlo escribe para conocer las razones, no las coartadas, que esa la sabe, las razones que la impulsaron a viajar. Escribe para saber por qué vale la pena viajar. En ese gesto revela otro vínculo esencial. Todo ensayo se estructura como un viaje a lo desconocido, en el que los saltos de la argumentación y la disposición a la ocurrencia imprevista son principios constructivos. Acá la referencia obligatoria para los que somos lectores de ensayo es un hermosísimo ensayo de ella sobre el ensayo que se llama Del otro lado del horizonte y que tuvimos el gusto de publicar acá en Rosario en una publicación de la Facultad de Humanidades en el 2001. La mayor intensidad afectiva y retórica, yo diría literaria, precisamente porque la retórica se excede a sí misma, la mayor intensidad afectiva y literaria entonces de estos capítulos complementarios se explica no solo por el aura infantil que singulariza ciertos recuerdos, sino por otra razón que la encontré en el recuerdo de algo que Enrique Vilas Matas pone en la voz de un personaje de, para mí, su mejor novela, El viaje vertical. Seguramente es una cita de algún otro autor porque así trabaja Vilas Matas, pero bueno, yo se la atribuyo a él. Dice el personaje de Vilas Matas: cuando viajas con alguien siempre tiendes a mirar lo que te rodea como extrañeza, mientras que cuando viajas solo, el extraño siempre eres tú. La extranjera en Malvinas que descubre su simpatía con el espíritu de independencia y el temple sacrificado de los isleños, a los que ve como personajes de una novela de aventuras, revive, sin haberlo buscado, la condición extraña del que, sin renunciar a la identificación con una nacionalidad, reniega de cualquier nacionalismo. Por otro lado, en los recuerdos infantiles de los veranos en un pueblo cordobés, entre los que se anticipa la sensibilidad y la ética adultas, el estoicismo como barrera contra la frivolidad, en esos recuerdos se entredice la ambigüedad de la pertenencia familiar, en el fastidio y el orgullo de haber tenido unos reyes magos que actuaban como pedagogos. Ese es un recuerdo muy conmovedor y con una potencia intelectual muy alta de esa primera parte. Finalmente, hay otra ambigüedad en Viajes, otra coexistencia de afectos heterogéneos que se manifiesta en el tono que modula la rememoración de los viajes latinoamericanos y latinoamericanismo, ¿no? Algo que hace que se trasciendan como documentos. Por un lado, leemos el ejercicio constante de la autoironía que expone el desapego actual respecto de cualquier forma de populismo y de escatología, en el sentido de una creencia sobre el fin de los tiempos, y que articula este ejercicio constante a la autoironía, lo autobiográfico con un horizonte de debates políticos que inquietan el presente, un debate sobre los malentendidos muchas veces trágicos de las ideologías redencionistas. Algunos de esos gestos de autoironía, empiristas ingenuos, pensábamos que ver era conocer y avanzábamos como turistas ideológicamente automáticos. Cuanta más pobreza encontrábamos, más cerca nos creíamos de la clave que perseguíamos en el viaje. Nuestra ideología era optimista y, como personajes de novelas filosóficas del siglo XVIII, nos deslizábamos interpretando todo con una especie de bonomía radical. Habría que contrastar este optimismo ingenuo de estos jóvenes identificados con ideales revolucionarios con el pesimismo del intelecto, que es una figura de Gramsci, que aparece en una de las extensas notas al pie del libro a propósito de unos debates contemporáneos a la Guerra de Malvinas. Ese es un
documento valiosísimo, ¿no?, que el libro agrega como una especie de suplemento a lo que es su lógica. La autoironía filosa convive en Viajes con otra tonalidad que, sin ánimo de sobresaltar a la autora, podemos llamar sentimental, porque señala no la distancia, sino la íntima proximidad del que recuerda en la escritura con un pasado al que todavía pertenece. Más acá de la soberbia y el optimismo ingenuo, en la joven que descendió a una mina en Bolivia, resistió el frío del altiplano en la caja de un camión y convivió entre los aguarúas, reconocemos el espíritu aventurero y sacrificado de los malvinenses, eso que la simpatizó a la extranjera, y el ejercicio del estoicismo, esa virtud enraizada en la infancia, como un estilo de vida soberano.